Buenas noches, hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Dios les bendiga. Gracias al Señor. Nuevamente estamos aquí presentes para compartir la palabra del Señor, esperando siempre que cada mensaje que recibimos los días jueves en este culto de oración, el Señor a través de él nos ministre, nos enseñe y también pueda también renovar en nuestro corazón, nuestra mente y todo lo que tiene que ver con nuestro ser íntegro. Amén. Vamos a compartir la palabra del Señor. Voy a invitar y voy a leer también la palabra del Señor en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 10 al 12. Voy a leer este texto bíblico que se encuentra en el Nuevo Testamento. Y con estos 3 versículos vamos a compartir en esta noche la palabra del Señor. Si usted vino preocupado o vino con aflicción o vino con carga en esta noche, Dios a través de este mensaje, a través de esta palabra, va a renovar su mente, su corazón. Amén. Vamos a leer entonces lo que dice la palabra del Señor. Dice así: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a orar para pedir la ayuda del Espíritu Santo y que Dios nos haga entender esta palabra. Amado Dios, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, una vez más queremos agradecerte, honrarte, glorificarte por siempre, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Señor, tomando, mi Dios amado, control de esta palabra y que esta palabra, Señor amado, pueda llenar el vacío de nuestro corazón, que esta palabra pueda, Señor, alimentar nuestra alma y que esta palabra, Señor, pueda transformar todo nuestro ser, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por toda carga y todo problema y todo afán y toda enfermedad que sea sanada en esta hora en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Así bendigo esta palabra, mi Dios amado, y todo lo pido al Padre en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios, hermano. Hoy quiero compartir en esta noche la palabra del Señor con el tema agradar a Dios. Este es el título del tema del mensaje que voy a compartir esta noche, agradar a Dios. Y escuche bien lo que voy a hablar en esta noche. Dice así la palabra, dice, agradar a Dios consiste en vivir como hijos de Dios. No sé si usted de repente se ha preguntado o le ha venido a la mente o ha pasado de repente por el pensamiento, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para agradar a Dios? ¿O cómo puedo agradar a Dios? ¿No? Quizás entre muchas preguntas, ¿no? La única respuesta que puede surgir y que puede en realidad, si se vale el término decir, valer para que nosotros podamos agradar a Dios es vivir una vida no íntegra delante del Señor. Ahora, quizás usted esté pensando así, ¿no? Vivir una vida íntegra delante del Señor significa vivir como encerrado en un ambiente, ¿verdad? Sin tener, que se llama una participación con el mundo exterior para que podamos vivir una vida completamente íntegra o santa delante del Señor. Por eso es que agradar a Dios consiste en vivir como hijos de Dios. Si vivimos como hijos de Dios, hablamos como hijos de Dios, miramos como hijos de Dios, entendemos las cosas como hijos de Dios, ¿no? Eso significa que vamos a estar cada día conscientes del valor que tenemos nosotros a los ojos de Dios, también como Él siendo nuestro Padre Celestial. Significa, en otras palabras, hermanos, que debemos estar anclados, ¿no? En esa esperanza, si vale el término decir, ¿no? En esa fe y en esa alegría que nos hace a nosotros, ¿verdad? Sentirnos, o que nos nace de sentirnos, ¿no? Hijos de Dios, con una identidad de hijos de Dios.
¿no? Reconociendo tan buen y tan grande y tan noble Padre que tenemos nosotros, ¿no? Como Dios, ¿no? Entonces, acá el apóstol Pablo que escribe esta carta, ¿no? A un sinnúmero de iglesias que estaban en la provincia de Galacia, porque no va dirigida simplemente a una ciudad, ¿no? Sino a varias iglesias que estaban en esta provincia de Galacia, ¿no? Él tiene en su mente este primer pensamiento, ¿no? La primera obligación, si puede llamarse así, no es como apóstol de Jesucristo que comienza él diciendo en su carta, no, Pablo, apóstol de Jesucristo, dice, no es no de hombres, ¿no? Entonces, en la primera obligación o el primer pensamiento que se le cruza a Pablo al escribir esta carta, ¿no? Era el de agradar a Dios, ¿no? O sea, en otras palabras, no agradar a los hombres, ¿no? Lo que estaba diciendo era que se estaba negando a dar quizás forma a su mensaje, ¿no? No solamente para complacer, ¿verdad?, a su audiencia o al auditorio, ¿verdad?, o a los hermanos, sino estaba más preocupado, su mayor preocupación o su mayor anhelo, si quiere llamarlo así, ¿no?, o deseo era solamente de agradar a Dios y no a los hombres, ¿no? Por eso el versículo 10 que hemos leído nosotros en esta noche dice, pues dice, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, ¿no? Está entre buscar la ayuda del hombre o de Dios, ¿no? Y luego dice en la siguiente pregunta que él mismo se hace, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, dice, no sería siervo de Cristo. Y aquí es donde hago de repente un poquito, ¿no?, de énfasis en el mensaje que está diciendo el apóstol Pablo, ¿no?, a la iglesia, ¿no?, o a las iglesias más bien que estaban en esa provincia, ¿no?, de Asia, ¿no? Era el interés de él, ¿no?, más que agradar a los hombres o más que dar un mensaje que le agrade a los hombres, él estaba en su mente y en su corazón más preocupado de dar un mensaje, no, que venga de parte de Dios para su vida de él primeramente y obviamente así transmitirlo, ¿verdad?, a la audiencia para que la audiencia o la iglesia en este caso sea bendecida por el Señor, ¿no? En otras palabras, se estaba negando, ¿no?, quizás como en muchas iglesias o en muchos, ¿no?, de repente siervos del Señor, ¿no?, dar forma a su mensaje solo para complacer al hombre, ¿no?, o con la intención de complacer más bien al hombre, ¿no? Estaba más preocupado, ¿no?, consciente, ¿no?, de agradar a Dios en toda, ¿no?, su vida que él estaba viviendo en ese tiempo. Wow, esto me llenó, hermano, de mucho interés, ¿no? Y de mucho deseo de estudiar más sobre la vida del apóstol Pablo y sobre esta carta que él escribe a las iglesias que estaban en Galacia, ¿no? Porque es interesante saber y entender ese contexto, que había, ¿no?, en las iglesias. Recuerde que el apóstol Pablo, durante su ministerio, él hace 3 viajes, ¿no?, 3 viajes misioneros y recorre los mismos lugares de ida y de vuelta, ¿no?, reforzando, haciendo, ¿no?, un sistema de evangelismo, de discipulado y de establecer la iglesia y dejar también establecido un obrero, un obispo, como se llamaba en ese tiempo, no, que se haga cargo de la iglesia. Pero a través de estas cartas él está escribiendo preocupado, ¿no? En su mente y en su corazón estaba la preocupación de enviarles esas cartas, ¿no?, para seguir animándoles y para seguir despertando la fe, el interés de no apartarse del Señor. Por eso es que en este capítulo que estamos nosotros tocando en esta noche, ¿no?, él en uno de ellos dice, en el versículo 6, dice, estoy maravillado, dice, de que tan pronto, dice, os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia, dice, de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Por qué, hermanos? Porque en ese tiempo había una mezcla, ¿no?, entre lo bueno y lo malo, ¿no?, entre el bien y el mal, ¿no?, entre lo correcto y lo incorrecto, ¿no?, entre la maldad y lo bueno, ¿no?
Entonces, estas iglesias que habían recibido de parte del Señor, ¿no? Esta salvación tan grande, no gratuitamente, y obviamente ellos todavía, ¿verdad? Dejando algunas cosas o ciertas cosas estaban perfilándose para agradar a Dios, ¿no? Para buscar el favor de Dios, para buscar la ayuda de Dios, pero que de repente en ese transcurso, ¿no? De la vida, ¿no? O del ajetreo, ¿no? Estaban como desligándose o perdiendo la credibilidad en Dios, ¿no? Y tratando de ya desligarse de las cosas de Dios y seguir otras corrientes. Por eso era que la preocupación del apóstol Pablo, no, está más interesado él, no, en la vida espiritual de aquellas personas, no, que se estaban apartando del Señor, que estaban siguiendo, no, otro que se llama otro evangelio diferente, no, o en todo caso, verdad, una falsa doctrina. Habían, muchos en ese tiempo, verdad, sectas habían que profesaban alguna fe, que profesaban algún credo o alguna religión, ¿verdad? Con el interés de sacar provechos de ello, ¿no? Y apartarlos de la verdad. Entonces, ¿no? ¿Qué es lo que hace el apóstol Pablo? ¿No? Obviamente, como él dice acá, por la revelación de Dios, ¿no? Escribe esta carta con esa finalidad, hermano, de demostrar con su vida misma, ¿verdad? Que fue un ejemplo, ¿no? Agradar a Dios y no a los hombres, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de agradar a Dios? Y acá yo tengo escrito, ¿verdad? Algunas cosas muy importantes que debemos nosotros tomar en cuenta como iglesia para que podamos agradar al Señor y podamos obviamente vivir una vida, no, que sea grata delante de los ojos del Señor. Y lo primero que tenemos que hacer nosotros para agradar a Dios es que nosotros debemos confiar en Él, ¿no? La mejor manera de agradar a Dios, y agradamos a Dios cuando estamos confiando en Él, hermano, ¿no? Por eso Hebreos 11:6 dice, ¿no? Que sin fe es imposible agradar a Dios, dice, porque es necesario que aquel que se acerca, dice, no crea que le hay, dice, y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Entonces, ¿qué está diciendo el escritor del libro de Hebreo? Está diciendo, ¿verdad? Que Dios se va a agradar de aquella persona que tiene fe, que confía en Él. ¿Cuál sería el punto común o el denominador común de los que creen en Dios y de los que creen en los dioses falsos o en las doctrinas falsas? El común denominador de ambos es la fe, ¿verdad? La fe que sea buena o la fe que sea mala, ¿no? Por eso, la confianza en Dios, escuche bien, no nos libra o no nos va a librar, ¿no? Cuando confiamos en nuestro Padre Celestial, depositamos en Él nuestra fe, ¿no? Es nuestra fe. Nuestra fe, ¿no? Y descansamos tranquilos, dice, porque sabemos que Él está a nuestro lado y también Él nos va a ayudar también, ¿no? En los momentos difíciles que estemos atravesando. Wow, ¿no? Cuando comencé a trabajar, hermano, ¿no? En este mensaje, ¿no? Pude entender de que si estamos agradando a Dios, si estamos buscando el favor de Dios, la ayuda de Dios, todas las cosas nos van a salir bien, como dice la palabra del Señor, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿no? Por eso el común denominador, ¿no? De aquellos que creen en lo bueno y de aquellos que creen en lo malo es la fe, es la confianza, ¿verdad? Por ejemplo, los falsos profetas de Baal, ¿verdad? Confiaban en sus dioses, ¿no? Ellos tenían una seguridad, ¿no ve? Una confianza plena en que sus dioses, ¿verdad? Eran los reales, eran los verdaderos en ese tiempo, ¿verdad? Pero Elías también confiaba en Dios, ¿verdad? Y hace un reto, hace un desafío, este varón de Dios, ¿no? Con respecto, ¿no? A cuál era el que en realidad en ese tiempo era el Dios verdadero. Si los dioses, ¿no? De Baal, o los profetas, perdón, que profesaban al Dios Baal, ¿no? O Dios Jehová de los ejércitos, ¿no? Como está recalcando Elías acá
en el pasaje de Primera de Reyes capítulo 18. Ambos, ¿verdad?, tenían la confianza, ¿verdad?, en su Dios, ¿no? Sabían de que seguramente en algún momento antes de todo ello que están aquí experimentando, ¿verdad?, habían experimentado la gracia, el poder, la ayuda, ¿no?, el favor de sus dioses, en este caso de los falsos, ¿no?, o el favor de Dios, en este caso del Dios verdadero, de Jehová de los ejércitos. Pero el común denominador era la confianza, ¿no?, que ellos tenían en cada uno de sus dioses. Por eso mire lo que dice la palabra del Señor en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 26 al 29. Y ellos dicen, ¿no?, como hubo un desafío, ¿verdad?, que cuál Dios responda, ¿no?, a ese clamor o a ese desafío sea el Dios de ese tiempo, ¿no? Entonces ellos tomaron el buey, dice, que les fue dado, y los prepararon, dice, e invocaron el nombre de Baal, dice, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando, dice, cerca del altar que habían hecho. Versículo 27 dice: aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: griten en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban, dice, con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Y dice que pasó el mediodía, dice, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, que era la tarde, pero no hubo, dice, ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase el clamor de ellos. Ahí está, ¿verdad? Por eso dije, el punto común o el común denominador de los que creen en dioses falsos, de los que creen en el Dios verdadero, es la fe, ¿verdad? La confianza. Y acá vemos nosotros, ¿verdad?, en los pasajes, en los versículos de más abajo, del 37 y el 39, dice, y ya le toca el turno a Elías, y Elías dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, dice, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió, dice, el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, dice, se postraron y dijeron, ¿qué dijeron? Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Amén. Gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios, hermano, porque la confianza en Dios, escuche bien, ¿no? Escuche, esto es importante. La confianza en Dios no nos va a librar de los momentos inciertos o difíciles que pasemos en la vida, pero sí nos va a asegurar, hermano, una salida a esos momentos difíciles, ¿no?, e inciertos que tengamos en la vida. Porque estamos confiando en el Dios verdadero y estamos agradando a Dios porque estamos confiando en Él, como hemos leído en Hebreo, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces debemos aprender, ¿verdad?, a agradar a Dios cuando estamos confiando en Él y le estamos diciendo: Señor, yo confío en ti, ¿no? Porque Él nos va a ayudar, hermano, a enfrentar aquellos problemas y aquellas dificultades y aquellas cosas inciertas, hermano, con una entereza, ¿no?, y con una fe increíble para ganar, hermano, no aquellas batallas que tengamos en la vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano, porque nuestro deber, ¿no?, como hijos de Dios, es confiar en el Señor, aún en los momentos difíciles, aún en los momentos de prueba. Eso quiere decir que cuando caminamos en fe y elegimos confiar en Dios, ¿verdad?, porque nadie nos obliga, estamos confiando en Dios porque es nuestra fe, ¿verdad?, que nos ha ligado a Dios y hemos aprendido a descansar, ¿no?, en los brazos de Dios, y hemos aprendido, ¿no?, a confiar y a experimentar grandes cosas porque Dios no nos ha abandonado en ningún momento, ¿no? Entonces,
esto muestra de que verdaderamente nosotros hemos decidido y nosotros hemos elegido confiar en Dios a pesar de lo que cualquier voz o cualquier cosa o situación o circunstancia a nuestro alrededor hubiese mostrado lo contrario. Gloria a Dios, ¿no? O lo negativo, ¿no? Eso significa, hermano, no que nosotros confiamos en Dios a pesar de los tiempos y a pesar de las pruebas y de las dificultades que estemos atravesando. Por eso Jesús le dijo a la mujer que lo elogió, ¿no? En algún momento, ¿no? ¿Qué le dijo el Señor, ¿no? A aquella mujer que lo elogió, ¿no? Y le dijo, bienaventurado el vientre que te llevó, le dice, y los pechos que te criaron, ¿no? Pero ¿qué le dice Jesús? El Señor le dijo, mejor bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la guardan, ¿no? Obviamente, ¿no? Acá Jesús también a través del apóstol Juan, en la primera carta del apóstol Juan, ¿no? Le dice que confiemos en Dios, dice que confianza tenemos en Dios, les aseguró que si tenemos confianza en Dios y no dudamos del poder de Dios, esto quiere decir no cambiamos de pensamiento o no cambiamos de confiar, ¿verdad?, en Dios. Dice que todo lo que pidamos, dice, en nuestras oraciones sucederán conforme a la voluntad de Dios. Por eso dice ahí en primera de Juan, mire, capítulo 5, versículo 14 al 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dice. Y el verso 15 dice, y si sabemos que Él nos oye, dice, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Gloria a Dios. Entonces acá nos muestra, a través de estos pasajes que les he tomado como referencia, hermano, ¿no? Que hemos usado nosotros para, ¿qué se llama? Confirmar, ¿no? Y para enriquecer, ¿no?, nuestra confianza en Dios, demostrado en la Biblia de que hombres confiaron en Dios, ¿no? A pesar de las circunstancias que estaban atravesando, confiaron en Dios, aprendieron a confiar en Dios y Dios en el momento oportuno les mandó una respuesta y una respuesta favorable para demostrar de que la confianza en Dios, hermano, es lo mejor que podemos hacer para agradarlo a Dios nosotros en este tiempo. Amén. Así que nos queda, ¿no?, a nosotros esta enseñanza o este ejemplo, ¿no?, si quiere llamarlo así, o este paso que debemos dar cada día nosotros en nuestra vida, ¿no?, en el transcurso de querer agradar a Dios cada día. Agradamos a Dios cuando estamos confiando en Él plenamente a pesar de las circunstancias y realidad de la vida que estemos llevando. Lo segundo, ¿cómo más podemos hacer, no, o qué otra manera debemos hacer nosotros para agradar a Dios? Agradamos a Dios, en segundo lugar, agradamos a Dios cuando escuchamos la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios, hermano, escuche bien, no, la palabra de Dios es la voz de Dios, ¿no? En todo caso, a través de la lectura, a través del mensaje que estamos escuchando, es la voz de Dios, es Dios mismo quien nos está hablando de alguna manera o de alguna forma audible, diciéndonos ciertas cosas, cierta forma, ¿no?, de cómo debemos tomar las decisiones en la vida de repente en la que estamos tomando. Entonces quiere decir que escuchar verdaderamente la palabra de Dios implica, hermano, abrirnos, estar dispuestos, ¿verdad? Y estar sensibles a esa voz, a ese mensaje, a esa palabra que Dios nos va a dar para poder escuchar aquello que muchas veces, escuche bien, no necesariamente queremos escuchar. Por eso, ¿no?, la carta dice, ¿estoy agradando a Dios o estoy agradando a los hombres? ¿Estoy trayendo un mensaje que le agrade a los hombres, que le agrade a la iglesia para que no se vayan? ¿O le estoy agradando a Dios dando el mensaje que Dios nos ha dado para compartir con la iglesia, sea de exhortación, sea de aliento, sea de bendición, sea de prosperidad, hermano, no sea de consejo, sea de evangelismo o como Dios nos los dé, así debemos darlo nosotros. Entonces, ¿no?, escuchamos la voz de Dios, ¿verdad? Y esa voz que viene a través, ¿verdad?, del mensaje de la palabra del Señor.
Si escuchamos el mensaje de la palabra del Señor, ¿verdad? Por eso dice ahí, mire, Lucas, no, Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Cualquiera pues dice que me oye estas palabras, dice, y las hace, dice, que oye, no solamente oír, ¿verdad? Porque Santiago dice que no seamos solamente oidores, ¿verdad? Oidores olvidadizos, ¿no? Acá dice que oigamos, dice, o que escuchemos la palabra y la hagamos, dice, quiere decir, pongamos en práctica. Luego dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre las rocas. Y acá pone una figura del Señor, ¿verdad? Dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento y golpearon contra aquella casa, dice, y no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero ahora mire lo que dice el verso 26 y el 27. Pero cualquiera que me oye esta palabra y no las hace, dice, como muchos de nosotros a veces hacemos, escuchamos la palabra de Dios y no la cumplimos o no la practicamos. No, me incluyo, ¿no? Porque así es como estamos viviendo, o así es como a veces queremos agradar a Dios, no cumpliendo con la palabra de Dios y no haciendo. Por eso dice, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió también lluvia, y vinieron ríos, y soplaron viento, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, dice, y fue grande su ruina. Bueno, esto es tan interesante, ¿verdad? Como lo que podemos ver hoy en día, ¿verdad? Muchas construcciones cuando hay un terremoto, ¿verdad? Y se vienen abajo, se derrumban, ¿verdad? Quizás tengan una sofisticada construcción, una ingeniería, ¿verdad? Pero contra la naturaleza, ¿verdad? Contra el ímpetu de aquella fuerza del viento, de la lluvia, ¿verdad? O del terremoto, ¿verdad? Se vienen abajo, se derrumban, ¿no? Eso está diciendo el Señor. Se está diciendo que si aquel hombre o aquella mujer o aquella persona, ¿verdad?, que escucha y no hace, no pone en práctica, no aplica a su vida aquella palabra que está escuchando, ¿verdad? Porque ¿cómo lo vamos a agradar a Dios si no estamos escuchando la voz de Dios? O sea, agradamos a Dios cuando escuchamos la palabra de Dios y somos sensibles y nos abrimos a aquella palabra, ¿no? Y decimos, esta palabra es para mí, aunque muchas veces, como dije, ¿verdad? No es la palabra que queremos escuchar o no es la que necesitamos buscar. Es como el consejo, ¿verdad? Alguien va a buscar un consejo y muchas veces quiere escuchar el consejo que él quiere buscar, ¿verdad? Que le digan. No, y no es así, no, el consejo se va a dar conforme a la necesidad que pase la persona y no la que él quiera o ella quiera escuchar. Entonces, ahí vemos, ¿no? Que esencialmente, hermano, escuchamos a la voz de Dios, a la palabra de Dios, cuando leemos nosotros, no, este libro. Cuando venimos acá al culto y escuchamos el mensaje a través de la palabra de Dios que viene, ¿verdad? Con poder, con autoridad, o como venga, ¿verdad? Y cuando oramos y cuando ayunamos y cuando venimos, ¿no ves? Y cumplimos los caminos del Señor, ¿verdad? Que Él nos enseñó. En otras palabras, deberíamos tener cada día un encuentro verdadero con el Señor, no personalmente, cada uno de nosotros. Deberíamos darnos un tiempo, ¿no? Para escuchar la voz de Dios, ¿verdad? En ese tiempo, perdón, de oración que tengamos delante del Señor. Eso quiere decir, no, una relación directa con Dios, ¿verdad? Para escuchar la voz de Dios, no que venga a nuestra conciencia y nos diga, así estoy haciendo, mal estás haciendo, bien estás haciendo, seguí adelante, no hagas, no va, no tomes esa decisión. Esa es la voz de Dios que va a venir a nuestro interior, hermano, cuando tenemos una relación con Dios. Amén. Entonces, una relación con Dios nos hace sensible a escuchar la voz de Dios en todos los tiempos, hermano, cualquiera que sean los tiempos, sean buenos, sean malos, siempre vamos a tener, ¿no?, en nuestra conciencia la voz de Dios audible que nos diga, estás haciendo bien o estás haciendo mal. Así que gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios porque quizás y estamos buscando, ¿verdad? Muchas formas de repente o maneras, ¿verdad?, de querer congraciarnos con Dios, ¿verdad? Tener simpatía con Dios, si quiere llamarlo así, ¿verdad? Pero la mejor forma
que le podemos agradar o simpatizarnos con Dios es cuando estamos confiando en Él, cuando estamos escuchando la palabra de Dios y esa palabra viene, ¿verdad?, a nuestro interior, a nuestro ser y comienza a transformarnos y comienza a renovarnos y a levantarnos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Qué bueno que usted pueda, ¿no?, ir interpretando y entendiendo, ¿verdad?, que es la palabra de Dios que en esta noche nos está hablando, nos está ministrando. En tercer lugar, hermano, ¿cómo más podemos hacer o cuál sería la otra forma de agradar a Dios? No, agradamos a Dios en tercer lugar cuando estamos obedeciendo los mandamientos de Dios. Si usted se da cuenta, ¿no?, y está haciendo un análisis del mensaje que está escuchando, viene, ¿verdad?, la confianza, viene, ¿verdad?, de escuchar la voz, ¿verdad?, y viene de obedecer aquello que usted está escuchando, ¿no? Es como dice el libro romano, ¿no ve? La fe es por el oír, dice. Y el oír, dice, por la palabra de Dios, dice. Y lo uno lo va a llevar a lo otro, ¿no? Consecutivamente lo va a llevar cuando está confiando en Dios, es porque está, ¿no?, escuchando la voz de Dios, está escuchando la palabra poderosa de Dios. Y aquella palabra poderosa de Dios, ¿verdad?, conforme a la voluntad de Dios, ¿no?, le va a hacer obedecer los mandamientos que Dios, ¿no?, ha escrito o nos ha mandado en su palabra. ¿Cuál es la obediencia que agrada a Dios entonces? Vamos a ver en 1 Samuel, mire, capítulo 15, versículo 22. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, Samuel respondió, ¿qué agrada más al Señor? Dice, que se le ofrezcan holocausto y sacrificio o que se obedezcan, dice, lo que él dice. Y luego termina diciendo, el obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa del carnero. Antiguamente, ¿verdad?, había una forma, ¿no?, una forma de cómo Dios se agradaba, de aquellos que estaban cumpliendo, no obedeciendo los mandamientos de Dios. Recuerde que dentro, no, de los mandamientos que Dios había dado a través de Moisés al pueblo de Israel estaba esto de ofrecer esos sacrificios, esos holocaustos delante del Señor cada día, o como así se lo ameritaba, ¿verdad?, de acuerdo a la fiesta y de acuerdo a los eventos que tenía el pueblo de Israel y cómo deberían ofrecer sus sacrificios delante del Señor. Entonces estaban cumpliendo los mandamientos, las normas, los estatutos que Dios le había dado al pueblo de Israel, conforme, dije, no, a aquellas normas que ellos tenían establecidos en ese tiempo. Pero Samuel, que escribe, ¿verdad?, en un tiempo difícil también, diciendo, ¿acaso Dios se va a agradar más de esos sacrificios? Ya estaba como un poco ya Dios soportando ya aquellas cosas ya, no, por amor a su nombre ya. Porque si usted ve ya, ya no era una forma de agradar a Dios, ya Dios no estaba satisfecho con esa forma de agradar a Dios, por eso es que buscó otro medio, otro mecanismo de cómo no se ofrezca un sacrificio una sola vez para siempre, dice, y ese fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario para salvarnos a todos nosotros. Gloria a Dios. O sea, ahí nos muestra, ¿verdad?, que ya esos sacrificios que estaban haciendo, ¿verdad?, dentro de ese tiempo, ya cumpliendo aquellos mandamientos, ya no eran tan aceptos delante de Dios, ya no era de agrado a Dios. Si había otra forma de cómo agradar, y era por medio de los mandamientos que Dios ya había establecido dentro de nosotros o para nosotros, ya que sean ya en nuestra mente y en nuestro corazón, de guardar la palabra de Dios y obedecer lo que dice la palabra de Dios. Por eso, hermano, el Padre Celestial, que es nuestro Dios, nos enseña, ¿verdad?, su voluntad para con nosotros y nos muestra cómo debemos amarnos los unos a los otros y vencer al hombre natural que está dentro de nosotros, conforme, dice la Biblia, a nuestros deseos engañosos. Por eso hay que buscar a Dios, ¿no? Por eso hay que obedecer los mandamientos de Dios. Quiere decir que la obediencia, no, a Dios o a los mandamientos de Dios, eso nos prepara a nosotros para que podamos regresar a la presencia de Dios, buscar la presencia de Dios, y no solamente eso, mire, obtener
también la vida eterna en nuestra vida. En otra palabra, al obedecer a Dios, no nos estamos proyectando, estamos caminando, ¿verdad? En ese camino de obediencia delante de que Dios ha puesto de nosotros, ¿verdad? Con nuestra vida proyectándola hacia la eternidad con Dios, para siempre. Gloria a Dios. O sea, para que estemos para siempre con el Señor. Pregunto, hermano, esta noche, ¿usted le gustaría pasar la eternidad con Dios? Obviamente que sí, ¿no? Obviamente que así es, ¿no? Entonces, ¿no? Hagamos lo que Dios nos manda a hacer en su palabra. Que cumplamos los mandamientos de Dios. Jesús dijo, ¿verdad? Aquel que me ama, dice, ¿no ve? También guarda mis palabras, ¿no? Y yo y el Padre somos uno, dice, así como nosotros somos unos, dice el Padre, y yo somos uno, dice, amémonos unos a otros, nos ha enseñado a amarnos unos a otros para que así mismo demostremos también, no, la obediencia a Dios en su palabra. Gloria a Dios. Y por último, para ir concluyendo el mensaje, hermano, ¿cómo más podemos hacer para agradar a Dios? Agradamos a Dios cuando lo estamos amando y le estamos sirviendo también al Señor. Servir al Señor, amar al Señor, o más bien cuando amamos a Dios, hermano, y lo estamos sirviendo con sinceridad al Señor, ¿verdad? Y estamos renunciando a las cosas de este mundo, porque de eso se trata. Cuando amamos a Dios y le servimos a Dios, entonces debemos renunciar, ¿verdad? A aquellos deseos, aquellas pretensiones, no, aquellos planes personales que tenemos nosotros, no, para convertirnos verdaderamente, no, en seguidores y discípulos de Cristo hasta que Él venga. O sea, implica una renuncia, hermano. Amar y servir a Dios implica, no, un compromiso y una renuncia. Por eso el Señor bien claro dijo, no, aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo, dice, y tome su cruz, no, y sígame. Entonces implica, hermano, no, renunciar a mí, renunciar a mis pretensiones, renunciar a mis deseos, no, a mi voluntad, y hacer y obedecer lo que Dios me está diciendo en su palabra de servirle al Señor. Eso o así nos convertimos verdaderamente, no, en seguidores de Cristo, no, y verdaderos discípulos del Señor. A mí me gusta mucho el ejemplo de estos dos varones que voy a mencionar, hermano, de Daniel y de José, que está escrito en la Biblia. Daniel porque tenía bien clara la figura, ¿verdad?, de a quién él debía servir, ¿no? O sea, no solamente bien clara la figura, no, sino consciente, ¿verdad?, de su fe y de su devoción a Dios. Dice, no me voy a contaminar con estas cosas que me están ofreciendo, porque yo sé en quién creo, ¿no? Y el otro ejemplo de José, ¿verdad?, que aún en medio de la circunstancia que atravesó, ¿verdad?, fue vendido por sus hermanos, fue odiado por sus hermanos, fue rechazado de repente por la sociedad, ¿verdad?, fue injuriado, fue calumniado, entró a la cárcel, pero Dios tenía algo preparado y algo grandioso para él. Entonces, quiere decir, hermano, que servir a Dios es una forma de adoración de nuestra vida, de adoración, una forma de expresar gratitud, no, por lo que Jesús ha hecho por nosotros, y compartir el amor de Dios que ha derramado en nuestros corazones y la gracia que se nos ha dado a nosotros para compartirlos con otros. Este es el mejor ejemplo y la mejor forma de agradar a Dios, hermano. Nuestro servicio, nuestro amor, ¿no?, a Dios y a los demás, ¿no? El servicio cristiano nace del amor genuino que se siente por el Salvador. ¿Quién no ama a Dios, no? Hasta aquel que no cree en Dios, ¿no? Si usted le dice no ama a Dios, no dice odio a Dios, no, amo a Dios, pero no obedece a Dios, no escucha la voz de Dios, no confía en Dios. Entonces, amar a Dios significa, hermano, que vamos a estar siempre conscientes, ¿verdad?, de que ha enviado a su Hijo a morir en esta cruz para salvarnos a nosotros. Y eso era lo que el apóstol Pablo estaba remarcando, ¿verdad?, en la iglesia a las provincias de Galacia, ¿no?, diciéndole, no, ustedes están dejando lo más preciado, lo más hermoso, están rechazando la gracia de Jesucristo, la salvación de Jesucristo, por seguir otras corrientes o otras doctrinas que les están llevando, ¿no?, a la confusión, y están
perdiendo, ¿verdad? La fe en el Señor. Gloria a Dios, ¿no? Por eso acá el apóstol Pablo, mire, voy a leer otra vez el versículo 6 y el versículo 7, no, dice, estoy maravillado de que tan pronto, dice, muy rápido os hayas alejado del que os llamó, dice, por la gracia de Cristo, dice, para seguir un evangelio diferente, dice, ¿no? O sea, una doctrina falsa, ¿verdad? No que haya, dice, otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, apartar de la verdad, ¿verdad? Salir del camino correcto y no reconocer a Jesús como el Señor, como el Salvador de este mundo y que vino a dar su vida para salvarnos a nosotros. Amén. Gloria a Dios, ¿no? Entonces, el servicio cristiano, ¿no? Va a nacer siempre en nuestro corazón o en nuestra vida, ¿no? Cuando de verdad sentimos ese amor por nuestro Salvador, ¿no? Y la preocupación también que tenemos por aquellos que no conocen todavía al Señor. En otras palabras, hermanos, para ir concluyendo, servir a Dios es un privilegio, ¿no? Y además, Él recompensa a aquel que le teme y le sirve de corazón. Por eso el Señor Jesús nos dejó el mejor ejemplo, mire, ¿no? Escrito en su palabra cuando ahí en Mateo 20, 28 dice, como el Hijo del Hombre, se está refiriéndose a Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, dice. Ese es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Por eso quiero concluir el mensaje otra vez leyendo el versículo 10 para que quede en nuestra mente, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Pues trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara, dice, a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Esperando siempre que Dios, hermano, a través de cada mensaje que tenemos los días jueves, nos esté ministrando, nos esté hablando. Digámosle al Señor así esta noche. Cierre su ojo y comprométase con el Señor así de esta manera. Nos comprometemos a buscar el plan del Señor cada día en nuestra vida. En vez de buscar, no, la aprobación de otro, no, o la aceptación de otro, declaramos, no, que no siempre será fácil, pero Dios es continuamente fiel. Él puede cada día enseñarnos cómo vivir en nuestras vidas confiando, ¿no?, en la gracia del Señor a pesar de las expectativas y opiniones de los demás. Dígale, Padre, así, Señor, quiero ser enseñado por usted cada día, Señor, que no soy solamente únicamente responsable de los sentimientos de los demás, pero soy responsable ante ti de mis acciones, Señor. Concédeme valentía, fuerza, valor y fe, Señor amado, cuando lo necesite, y palabras tiernas y directas, Señor, para la oportunidad, Señor, cuando sean necesarias, que pueda aprender a manejar la tensión entre agradarte y relacionarme con los demás. En el nombre de Jesús, Señor, oramos al Padre. Amén y amén. Amén, mis hermanos, que Dios le bendiga, siga adelante, tome su cruz y sígale al Señor. Un abrazo, bendiciones.